Proverbios 18, el verso 1, dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Hoy vamos a hablar la razón por la cual hay tropiezos en las relaciones entre personas, creyentes con no creyentes, o a veces puede ser creyentes con creyentes. Quisiera aclarar la palabra impío. El impío es una persona que se supone que conoce a Dios, o sea, ha aceptado a Jesús, pero no ha llegado a temerle a Dios, no reverencia a Dios. Aceptó a Jesús, pero hace lo que quiere y tiene maldad en su mente, en su corazón, habla maldades, o sea, no refrena sus labios, su conducta se desboca. Esa es una persona impía, aunque aceptó a Jesús. Y entonces, ¿por qué Dios nos habla sobre esta conducta? Nos habla de ello porque nosotros nos relacionamos con las personas. Cuando venimos entramos al camino del Señor, que el Señor nos alcanza, todos empezamos así impíos, todos traemos la ausencia del conocimiento de la verdad, nos hace impíos. Lo que nos va haciendo temerosos de Dios es el conocimiento que recibimos de Dios. Si no hay conocimiento, la persona nunca puede dejar de ser un impío. Habla de Dios, pero vive como quiere y hace lo que le place. Eso es un problema para el creyente que está así, porque el impío siempre quiere que se haga lo que él quiere. Y Dios dice que se tiene que hacer lo que Él dice. Entonces dice aquí, dice que el impío no toma placer en la inteligencia. ¿Qué hace la inteligencia? La inteligencia nos hace discernir entre el bien y el mal. Esa es la función del espíritu de inteligencia. ¿Para qué nos hace ver eso? Es para que no tropecemos. El Espíritu nos hace ver cuando a veces hasta las intenciones, antes que la gente lo haga, el Espíritu nos hace saber qué intenciones tienen o por qué están haciendo eso. Y uno tiene que escapar de ahí, porque si no se escapa se va a enredar. Quiere decir, se va a bajar. El impío tiende a hacer que los que se supone espirituales se bajen a la carne. Tienen ese fuego de contaminación para que un creyente que quiere caminar recto se baje a la carne. Entonces dice, en el 3, cuando viene el impío, viene también el menosprecio. ¿Qué significa menosprecio? Que no aprecia lo santo. Él quiere hacer lo que quiere hacer y no le importa si ofende a Dios o a quien ofenda. Quiere hacer lo que quiere hacer. Eso trae menosprecio, desprecia lo que las otras personas temen a Dios. Y dice, y con el deshonrador viene la ofrenda. Deshonra es alguien que no aprecia lo que otros valoran. Por ejemplo, el que teme a Dios trata de comportarse con cuidado en su vocabulario, en su conducta, por el respeto que le tiene a Dios. Pero el deshonrador no le importa eso. Hasta se burlan del creyente que actúa de esa manera. Entonces, ¿qué traen? Afrenta. ¿Cómo es la afrenta? Cuando tratan ellos de avergonzarnos. Oye, tú ya no haces aquí, tú ya no tomas, tú ya no esto, tú ya no aquí, tú ya no allá. Esa es afrenta. ¿Quién le está causando un afrentador? Un deshonrador. ¿Qué quiere? Lo está usando el enemigo, porque lo que quiere es que la persona abandone sus principios. Pero si la persona no discierne que es un espíritu inmundo que lo está dominando, entonces no, pero es un hermano, entonces podemos hacernos como él. No, Dios le dijo a Jeremías, dijo que ellos se hagan a ti, pero tú a ellos jamás. En otras palabras, Jeremías tiene que hacerse a Dios y nunca a un hombre. No importa lo que el hombre diga o haga, no importa. Dijo Jeremías, tú no te puedes hacer a ellos.
Ellos se tienen que hacer a ti en lo que tú te haces a mí. Eso es lo que le dijo. Así que no podemos dejar los principios de Dios por agradar a un ser humano carnal, alguien que anda buscando el pecado. Dice en el 5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Muchas veces porque la persona tiene alguna influencia de alguna forma en alguna actividad, en alguna economía, lo que sea, ellos quieren honra, los impíos. Y a veces el creyente acepta cosas erróneas de ellos con tal de tener su amistad. Eso no es bueno, aquí dice. Entonces, nosotros tenemos que ver, porque al final vamos a ver qué consecuencias trae esto. Los labios del necio traen contienda. ¿Por qué hay contienda? La contienda, el necio es alguien que está repitiendo el mismo error y que está encaprichado en hacer eso. Aunque ve que le está haciendo daño, sin embargo sigue así. Entonces, cuando se habla del asunto, la persona entra en pleito. Su boca, cuando la persona está en contienda y como que no quiere el cambio de Dios, el cambio correcto, defiende el error. Y cuando defiende el error, dice que su boca los azotes llama. Por eso hay gente que maltrata a sus parejas. Los maltratan precisamente por eso, porque son necios. Y al ser necios están resistiendo. Por ejemplo, en el caso de una pareja, si la mujer se opone a eso, el hombre lo que hace es enojarse. Y si la mujer todavía resiste, dice su boca, los azotes llama. Y muchas mujeres provocan que la gente, sus maridos las golpeen. Y eso es una cosa. ¿Por qué? Porque no saben por qué causa les pasan esas cosas. Y es muy, muy malo, muy triste. La boca del necio es quebrantamiento para sí. La gente cuando habla mal se destruyen solos. Lo que hablamos afecta a nuestras personas y aún en derredor. No sé, fue el sábado o el domingo, el Señor me dijo, solo tienes que hablar bien. Solo tienes que hablar bien. Porque lo que hablamos es lo que nosotros creamos. Lo que hablamos, creamos. Y de lo que hablamos es lo que recibimos. Y el Señor me mostró algo hermoso. Yo estaba enseñando en una visión. Estaba enseñando como un estudio, así, cuando lo hacemos, como una enseñanza así. Parecía, era en la iglesia, pero no era desde el púlpito. Y estaba enseñando a las personas, y había varias personas. Y entre ellos habían la gente de mucha economía. Estaba el de los carros, Elon Musk, y otras personas, y yo sabía que Trump estaba por ahí atrás. Sabes que lo que hablamos, eso tenemos. Y estaban atentos en lo que yo estaba diciendo. Y entonces dije, las personas pueden ver la misma cosa y estar recibiendo diferente mensaje de la misma cosa. Unos lo ven positivo y otros los ven negativo. ¿Cómo puede ser eso? Pero es. Entonces y ahí entendí que hay gente rica y hay gente pobre. Los ricos están ricos porque piensan positivo y los pobres están pobres porque piensan negativo y no quieren cambiar la manera que piensan. Por eso están miserables. Porque se mantienen en esa mentalidad cuando Dios está aquí.
está ahí con nosotros. Él quiere cambiar esta situación. Dios quiere cambiarnos, cambiar nuestra forma de vida, cambiar nuestra mente, que tenga amplitud, que podamos ver diferente, con esperanza. Pero si la mente está cerrada, nadie puede hacer. Y eso causa ira a los que enseñan. Es desesperante enseñarle a alguien que no cambia, porque no hay fruto. Y entonces terminó la reunión y le dieron, fíjate qué tremendo. Y oro que Dios haga esa misericordia. Yo sabía que el presidente Trump no estaba por ahí, andaba atrás, o estaba por ahí. Y que Elon Musk, Trump lo mandó y lo puso como al encargo, así en la iglesia. Y yo me quedé sorprendido. Y dijo, así con sencillez, dijo, ok, vamos a ver. Y empezó y dijo, pues ¿dónde están los que sirven? Y entonces empezaron a pararse. Dijo, no los que tienen un nombre, no, los que verdaderamente están haciendo lo que deben hacer, no un nombre. Ahí empezó. Es Dios. Muchos se quedan solo con el título y sin cambio no vale la pena. No vale la pena. Tiene uno que estar disponible a Dios. Si Dios dice que algo se tiene que hacer, se tiene que hacer. No es, es que va a pensar. ¿Qué va a pensar? ¿Negativo otra vez? No piense más. Tiene que actuar en lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué va a pensar? ¿Acaso va a sacar una idea? ¿De dónde la va a sacar si toda la vida la ha tenido así? Por eso está así. No. Cuando Dios nos habla tenemos que actuar instantáneamente. Dijo, vamos a ver. Y se pararon. No, dijo. Solo los que están haciendo su función. Porque Dios no necesita millones de personas para hacer su obra. Con Gedeón tenía 32,000 personas para conquistar a 100,000 moabitas. Y Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, son mucha gente la que traes y van a pensar que ustedes obtienen su victoria con su fuerza y soy yo quien se las va a dar. Y dijo, no. Dijo, llévalos y diles, ¿quién tiene miedo de entre ustedes de ir a la guerra? Y se fueron 22,000. Imagínate qué haces con creyentes que tienen miedo de actuar en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué haces con ellos? No, así no es la cosa. Y entonces se fueron 22,000, tenían miedo. ¿Miedo a qué? A morir físicamente. Preferían ser esclavos y ser saqueados que pelear. Oye nomás, prefirieron tener miedo que ir a destruir a aquellos que los estaban destruyendo por conservar su vida unos ratos más, aunque estuvieran saqueados. Aunque les comían todas sus cosechas, les mataban todos sus animales, los dejaban en la miseria. Esos preferían estar con vida en ese estado miserable que ir a pelear. ¿Qué haces con un ejército así? Pues no se puede hacer nada. Y les dijo, diles que el que tenga miedo se regrese, para que no apoquen el corazón de sus hermanos, porque el miedoso transmite el miedo a los demás. Es que puro no se puede. Es lo que me mostró. Una misma cosa se está viendo y unos piensan positivo y el otro negativo. De la misma cosa. ¿Cómo puede ser?
El que piensa positivo dijo, wow, está una oportunidad hermosa. Y hermosa para derrotar y ser libres. Y la otra dijo, no. Y quiero decirte que son más los que piensan negativo que los que piensan positivo. Eso es cierto. Y uno tiene que entender, venimos a Dios a que nos cambie la forma de pensar. Con Dios tiene que haber cambios, y cambios fuertes, no despacito, no violentos. Decisiones fuertes. Porque si tratas de decidir suave, nunca va a cambiar. Tiene que ser violento. Especialmente si has sido débil. Tiene que ser violento en la decisión. Y ya cuando estás metido allá, yo he visto en mi propia vida que Dios, cuando no me he metido en asuntos, pues no me va a sacar. ¿De qué me va a sacar si no estoy metido en nada de lo que me atora? Pero me ha sacado de las cosas que me he metido. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que esforzarnos y cuidar lo que decimos, porque en la boca, dice, voy a leer un poquito más en el 18, Proverbios 18, y voy a leer el verso 8. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Chismoso, ¿qué es un chismoso? Alguien que está mintiendo con el ánimo de ganarse. Por ejemplo, pensemos que A y B tienen diferencia, pero pensemos que A quiere ganarle y que pensemos A y B tienen diferencia, y que A y B conocen a C, pero C no sabe que A y B tienen diferencia. Entonces A se adelanta y le dice a C, ¿sabes que B me está haciendo tal y tal y tal cosa? Aunque no sea cierto. Entonces C, por ser incauto, se va a poner del lado de A y va a pronunciar palabras en contra de B, sin ser testigo físico de que B realmente hizo eso. Eso es grave. Grave. Eso es participar en pecados ajenos. Ahora, dice que esas son las palabras que penetran suave hasta las entrañas. ¿Qué es las entrañas? Le corrompen su alma, sus huesos. Al rato anda sintiendo lo mismo que siente A en contra de B, sin tener nada que ver entre C y B. Pero sus entrañas ya también siente rencor y siente... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son esas? Bueno, es maldad. Dice el verso 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Aquí estamos hablando proverbios de la vida diaria. Hablamos del necio y de los engañadores porque son de la vida diaria. Y que confrontamos y que tenemos que saber qué hacer cuando estamos viviendo. Luego dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Negligente en el trabajo, ahí lo hago después, a ver cuando tenga. Se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer, cuando se puede hacer. Se tiene que hacer. Dice en el verso 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y a él correrá el justo y será levantado. Ahí nos tenemos que tomar para atravesar cualquier situación que vivamos. El 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. ¿Las riquezas sirven? Sí, en la palabra dice que el dinero sirve para todo. Muchos dicen que no sirve. La Biblia dice que sirve para todo y usted y yo somos testigos que sí sirve, porque con ello conseguimos lo que necesitamos. Sí sirve. Lo que no debemos es amarlo,
pero nos es útil para obtener los beneficios que necesitamos. Sí es útil. Pero en el caso aquí, el rico que no tiene el conocimiento de Dios, tiene en su mente, piensa que la riqueza le va a, que les va a dar una protección más allá de, no sé, como que piensan, o pienso que piensan, quizás, tal vez esté mal, que piensan que porque tienen dinero podrían prolongar su vida cuanto tiempo ellos quisieran. Y nadie puede prolongar su vida más allá de lo que Dios no permite. Así que debemos, no confiemos. El Señor dice en Jeremías, gloríate, pero en mí y no en tus riquezas ni en eso. Usémoslas, pero no las amemos. Sirvámonos de ellas. Ok. Voy a ir hasta 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Ustedes creen eso? Ok, yo creo eso. Pero ¿qué es la acción que se supone quiere Dios que hagamos con este verso? Que lo obedezcamos. Entonces, si esto es, no es si, esto es cierto. Y si es cierto, entonces nosotros nos deberíamos ocupar cada momento de nuestra vida antes de ir a actuar. Deberíamos proclamar, declarar. Lo que decimos se nos da. Lo que decimos se nos da. Entonces tiene la persona que entender. Dios está diciendo, del fruto de tu boca o de mi boca se va a llenar tu vientre. ¿Qué es el vientre? Es el sostenimiento de la vida física. Quiere decir que lo que nosotros pronunciamos es lo que vamos a tener mientras estamos en el cuerpo. Debemos hablar y hablar lo que nosotros anhelamos. Pero se tiene que ocupar no accidentalmente. Si no es como cuando alguien quiere hacer ejercicio para mantener una figura en su cuerpo, la persona pone su horario, pone el tiempo, todo lo que va a hacer y el esfuerzo que va a hacer porque quiere llegar a un punto. En esto tiene que ser una disciplina de tal forma que debe ser todos los días de su vida. De manera que eso que está haciendo lo lleve a un punto, a que lo que diga pase. No pasa porque lo hacemos esporádicamente. Y cuando lo decimos ya no lo esperamos porque estamos ocupándonos en otras cosas. Pero si nos ocupáramos desde cuando lo empezamos a decir, nos mantenemos, llega a ser una convicción en la vida de la persona tan fuerte que cuando habla ya no tiene duda. Lo oye, ya es testigo todo su cuerpo, su espíritu, su alma. Todo es testigo, oye tanto eso que está declarando que todo su ser lo cree. Y cuando lo cree, todo pasa. Esto es real. Esto es real. Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre. Tenemos que hablar. La verdad yo veo que perder el tiempo en comunicaciones con cosas es pérdida de tiempo. No, ahí no hay nada que saquemos, nada provechoso. Hay que invertir en lo de Dios porque ahí hay fruto. Dice que el Señor cuando envía su palabra, la envía con un propósito para que haga una función en la vida de la persona y cuando hace la función entonces regresa la palabra a Dios, pero tiene que llevar la acción que tuvo que haber provocado en la persona. Porque si, por ejemplo, una persona hace una petición a Dios y dice que todo el que pide recibe, y cuando lo recibe, Dios se la da, la persona, como no estamos entrenados o ha sido como aclarada la mentalidad en este asunto, como que se nos olvida y nos ocupamos. A mí me ha pasado también. Pero Dios quiere que arreglemos esta cosa. Entonces, si Dios nos habla, le pedimos y nos da. Tenemos que estar expectantes y declarar. Dios nunca miente. Y cuando la fe falta, agarra la Biblia, aquí dice.
Léesela. Y el Señor aquí dice, yo estoy en obediencia y esto tiene que pasar, es la palabra de Dios, es infalible, no puede fallar. No puede fallar. Entonces la persona tiene que hacer esto. Y cuando eso pasa, y la persona empieza a hacerlo tanto, ¿sabes qué pasa? Que todo tu ser se unifica. Y cuando se unifica ya no hay duda. Y cuando no hay duda, todo fluye. Tenemos que gastar el tiempo en esto. Agarra y cree esto. Vive por esto. Lo que quieres aquí está en tu boca. En el 20, se saciará del producto de sus labios. Saciarse significa que vamos a tener en abundancia de lo que hablamos. Y es verdad. Aunque cuando nosotros, cuando la persona habla cosas que no son correctas, también se sacian de lo que hablan. Es lo que me mostró el Señor. Por eso hay gente pobre. Hay pobreza en sus vocabularios. Pobreza en decirse cosas bonitas hacia sí mismo. Pobreza en vocabulario. ¿Por qué hablar palabras degeneradas? ¿Por qué hablar palabras degeneradas? Por ejemplo, palabras alteradas, que no son correctas. ¿Por qué lo hace? Porque no entiende el efecto. Por eso hace eso. Pero ninguna palabra debe salir degenerada de tu boca, porque salen deformacionadas las obras. Son deformadas las obras. Cuando los niños dicen, no. Eres tú quien estás hablando. Y lo que hables, estás produciendo obras o rectas o deformadas. Eso es lo que dice. Y dice el 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué es vida? Oye bien, para poder decir que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, significa que nosotros tenemos que estar súper interesados en saber qué cosa es la muerte y qué cosa es la vida, porque si no discierne entre uno y otro, va a estar hablando cualquier cosa y pensar que va a estar bien. Por eso hay mucho cristiano dañado. Nunca debe salir una palabra de muerte. Nunca. Porque la muerte produce efectos más rápidos que lo que sucede en la vida del mundo espiritual con Dios. Los demonios están más rápidos para hacer la inmundicia. Nunca debe hablar negativo. Pero es que está pasando, no importa. No debe haber ninguna palabra con rencor, con maldad. Entonces, volviendo aquí, la muerte es todo lo que tiene maldad o que va contaminado con intenciones malas. Eso es muerte. Y no debe salir no debiera salir de la boca de un creyente ninguna palabra con maldad. Si la persona es responsable, debería nunca pronunciar una palabra con tantita maldad, porque nosotros somos conscientes antes de hablar si las cosas llevan maldad. Todos lo sabemos. La gente dice que no saben. Sí saben. Todos sabemos. Cuando vamos a mentir, sabemos que vamos a mentir o no. No son accidentes, lo escogemos. Escogemos la muerte muchas veces. La muerte. Todo el mal es muerte. Todo el mal es muerte. Escojamos la vida. Aquí dice,
La muerte, la vida está en el poder de la lengua. Entonces, ¿qué es la vida? Ya vimos que la muerte es todo lo que tiene maldad. ¿Y qué es entonces la vida? Toda palabra o acción que no tienen maldad son vida. Toda palabra que decimos o acción que hacemos o mirada que no tienen maldad son actos que vienen de la palabra de Dios, son vida. Eso es vida eterna. Eso es la vida. Vivir en este mundo, así como está de corrupto, vivir sin maldad, aquí entre esta sociedad, sí, porque tenemos los medios para estar así. La sangre de Jesús, la palabra, el Espíritu Santo, Jesús a la diestra del Padre, todos los recursos los tenemos para vivir aquí en la tierra sin maldad y escogiendo la vida y desechando a la muerte. De lo que hablamos, de eso nos llenamos. Deberíamos practicar, deberíamos. Yo le sugiero que lo haga, que yo también lo haga. Hablemos bien. Ya no usemos palabras deterioradas. Ni siquiera andemos imitando que otro dice algo, porque tú no eres el otro. Tú tienes que superarte. Debieras superarte. Lo que está mal hecho, arreglémoslo si podemos. Mientras tenemos vida, podemos superar nuestro estado espiritual eternamente. Pero la persona cuando muere, se queda en ese estado. ¿Por qué? El Señor dice en Deuteronomio, dice, pongo la muerte y la vida delante de vosotros, escojan la vida. Pero tienes que discernir qué es la vida. ¿Qué es la vida? Toda palabra o acción que no tienen maldad son vida. Y en eso debemos abundar. En la vida, en la vida, en la vida. ¿Sabes qué pasa? Tu cuerpo ya no se enferma. Lo que destruye el cuerpo es el pecado. Son las palabras mal habladas. Son las intenciones mal. Todo eso malo. Eso hace daño. No. Escojamos la vida. Vivamos, vivamos. Dice entonces la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Quiere decir que lo que tenemos es lo que hemos hablado? ¿Es cierto? ¿Y queremos más abundancia? ¿Qué debemos hacer? Abundar en el vocabulario. Yo he notado, a mí me hizo mucho daño en el pasado. El Espíritu Santo me había dicho varias veces, como unas 3 o 4 veces, y yo paraba y luego seguía y así me llevaba, que ya no viera las noticias políticas, porque sí me contaminaba mi alma. Yo sentía cuando ya me ponía de un lado, y yo qué tengo que ver con ellos y ni los conozco, pero me hacían daño. Y el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera, hasta que me dio mi corrección. Ahí me paró. Pero ¿sabes? Es bonito, porque yo perdía mucho tiempo viendo la conducta de esa gente que ni temen a Dios. Y porque vea sus actos, ni los puedo cambiar, y sí me dañan, porque mi alma sentía rechazo. ¿Y ella qué tiene que ver con eso? Me di cuenta que me ensuciaba, y eso era muerte. Es muerte. Veamos la vida. Conozcamos a Jesús. Hablemos con Jesús. Cantémosle, alabémosle, hablemos, adoremos, etcétera. Ahí está la vida. Él es la vida. Cuando lo tocamos y nos tomamos de su palabra y obedecemos, Él es con nosotros. Llenémonos de la vida. Yo les animo a que participemos de esta vida, pero en abundancia.
Ya no usemos palabras ni de... Un día, hace muchos años, el Señor me mostró una visión de ángeles. Y yo vi que eran ángeles. La Biblia dice que ellos no tienen sexo. Dicen. Pero hay que investigar eso. Porque vi que una parecía mujer y el otro como hombre. Pero sabía que eran ángeles. Y oí su vocabulario. Su vocabulario era bien fino, bien bonito, me pareció deleitoso a mis oídos oír sus palabras, cuán perfectas, cuán bien pronunciadas. Me impresioné al oírlo. Procuremos hablar bien. Pronunciemos bien las palabras. No les quitemos ni le pongamos, porque eso nos hace daño cuando le cambiamos el sentido que la palabra tiene. Hablemos bien. Hablemos bien al mundo de Dios. Si hablamos bien, el mundo de Dios nos responde, porque hay mucho creyente que maldice por no conocer. Habla bien. Habla verdad. Todo bien. Y el cielo nos responde. Lo que pronunciemos tendremos y lo tendremos en abundancia. En el nombre de Jesús.